Hoy deseo compartir algo que me afecta profundamente, tanto en mi práctica profesional como en mi experiencia personal. Vamos a discutir esos fallos que como progenitores realizamos de manera inconsciente, con las mejores intenciones posibles, creyendo que estamos actuando correctamente, pero que con el tiempo pueden generar efectos en el crecimiento emocional de nuestros pequeños. Bienvenidos al canal de Mente Viva. Quiero comenzar diciéndote algo fundamental. Si eres papá o mamá y te reconoces en lo que voy a relatar hoy, no experimentes culpabilidad. La culpa no aporta nada positivo. Lo que realmente funciona es asumir la responsabilidad, el percatarnos, el hacernos conscientes de qué estamos realizando y de qué manera podemos mejorar. Porque, observa, yo constantemente afirmo que la neurociencia nos ha revelado algo extraordinario. El cerebro tiene plasticidad, puede modificarse, puede transformarse. Y si hoy comprendes que existen aspectos que podrías realizar de mejor forma, aún hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Hace algunos días en mi práctica clínica llegó una mamá completamente destrozada. Me expresaba: Marian, yo he realizado todo lo posible por mi muchacho. Le he brindado todo, y ahora con 17 años no logra manejar la frustración. No acepta una negativa y se molesta conmigo porque afirma que le he sobreprotegido demasiado. Y yo le respondí: ¿comprendes qué? Tú has actuado de la mejor manera que conocías con los recursos que poseías en aquel momento. Y es verdad, todos los progenitores actuamos lo mejor que somos capaces. Pero ocasionalmente sin conocimiento, sin desearlo, realizamos fallos que provienen de nuestro propio temor, de nuestra propia angustia, de nuestras propias cicatrices de la niñez. Hoy vamos a discutir 7 fallos muy frecuentes que casi todos los progenitores realizan sin conocimiento. Y te voy a aclarar por qué los realizamos, qué ocurre en el cerebro de nuestros pequeños cuando lo ejecutamos y principalmente qué podemos realizar para modificarlo. Porque finalmente de lo que se trata es de criar pequeños que se transformen en adultos seguros, resilientes, capaces de manejar sus emociones y de afrontar la existencia con valentía. Así que permanece conmigo estos próximos momentos porque te aseguro que lo que vas a oír puede modificar la manera en la que te vinculas con tus pequeños y quién sabe, tal vez también te asista a comprender algunas situaciones de tu propia niñez. El primer fallo y posiblemente el más frecuente de todos es la sobreprotección. Y observa, esto lo percibo todos los días. Progenitores que con todo el cariño del planeta intentan evitarles a sus pequeños cualquier clase de sufrimiento, cualquier clase de frustración, cualquier clase de dolor, y lo comprendo completamente, porque ¿quién desea observar sufrir a su pequeño? Nadie. Es algo instintivo, es algo que proviene de lo más profundo de nuestro ser como madres y padres. Pero permíteme que te relate algo que es esencial que comprendas. El sufrimiento en su medida apropiada es indispensable para el crecimiento emocional. Es indispensable para que nuestros pequeños aprendan a manejar la frustración, para que desarrollen resiliencia, para que se percaten de que son capaces de superar barreras. Cuando sobreprotegemos a nuestros pequeños, cuando no les permitimos afrontar pequeños desafíos, pequeñas dificultades, lo que estamos realizando, sin desearlo, es transmitiéndoles un mensaje muy peligroso. Tú no tienes capacidad. El mundo es amenazante. Tú requieres que yo esté constantemente ahí para resolverlo todo. Y esto tiene efectos neurobiológicos muy significativos. Cuando un pequeño afronta un desafío y lo supera, su cerebro libera dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, de la motivación, de la sensación de soy capaz de hacerlo. Y simultáneamente se van formando conexiones neuronales que le posibilitan la próxima ocasión que afronte algo complicado, tener más recursos, más herramientas. Pero si nosotros constantemente le evitamos ese desafío, si constantemente resolvemos sus dificultades, si le facilitamos el camino, su cerebro no tiene la posibilidad de desarrollar esas conexiones. Te voy a dar un ejemplo muy específico. Imagínate que tu pequeño tiene 6 años y está aprendiendo a amarrarse los cordones. Es complicado, se frustra, se molesta, y tú porque tienes urgencia, porque no deseas verle sufrir, se los amarras tú. Esto puede parecer insignificante, algo sin importancia, pero si esto se repite una y otra ocasión en distintas situaciones, lo que estamos realizando es privándole de la posibilidad de desarrollar su autonomía, su confianza en sí mismo, su capacidad de tolerar la frustración. O reflexiona en un adolescente que tiene una dificultad con un amigo.
En lugar de permitirle que él mismo lo maneje, que converse con su amigo, que encuentre una solución, los progenitores contactan a los progenitores del otro muchacho o incluso conversan con el profesor. Y con esto, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo? Tú no tienes capacidad de resolver tus propios conflictos. Yo tengo que ejecutarlo por ti. Y posteriormente nos asombramos cuando tenemos adultos de 25, 30 años que no logran manejar un conflicto laboral, que no logran afrontar a un jefe complicado, que no toleran la más pequeña frustración. Y no es porque sean débiles, es porque jamás se les brindó la posibilidad de desarrollar esas habilidades cuando eran pequeños. La sobreprotección también está muy vinculada con la ansiedad de los progenitores. Muchas ocasiones sobreprotegemos, no por nuestros pequeños, sino por nosotros mismos, porque nosotros no toleramos verles sufrir, porque nosotros no toleramos la incertidumbre. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que aprender a manejar nuestra propia ansiedad para no proyectarla en nuestros pequeños. ¿Y qué podemos realizar entonces? Pues observa, lo primero es tomar conciencia. Pregúntate, ¿estoy realizando esto por mi pequeño o por mí? ¿Estoy resolviendo esta dificultad porque él verdaderamente no puede? ¿O porque yo no tolero verle intentándolo? Y posteriormente, poco a poco ve brindándole oportunidades de afrontar desafíos apropiados a su edad. Permite que se caiga, permite que se equivoque, permite que se frustre y tú permanece ahí, no para resolverle la dificultad, sino para acompañarle, para validar su emoción, para expresarle. Comprendo que es complicado, comprendo que te sientes frustrado, pero yo confío en que tú puedes ejecutarlo, porque finalmente de lo que se trata es de formar pequeños valientes, no pequeños perfectos, pequeños que comprendan que pueden equivocarse, que pueden caerse y que poseen los recursos para levantarse. Y antes de continuar con el segundo fallo, deseo pedirte algo. Si lo que estás oyendo te está resonando, si te está asistiendo a comprender situaciones de tu propia manera de educar, te pido por favor que le otorgues like a este video y que te suscribas al canal, porque cuando tú ejecutas eso, estás asistiendo a que este contenido alcance a más progenitores, a más familias que requieren oír esto. Y yo te lo agradezco de corazón porque mi objetivo es que podamos entre todos formar una generación de pequeños más sanos emocionalmente, más felices, más preparados para la existencia. Así que otorga like, suscríbete y sigamos. El segundo fallo está muy vinculado con el primero, pero tiene sus particularidades y es que muchos progenitores con las mejores intenciones se transforman en los solucionadores permanentes de dificultades de sus pequeños. Cada ocasión que el pequeño tiene una dificultad, ahí están mamá o papá con la solución perfecta, con el camino trazado, con la respuesta correcta. Y observa, yo comprendo de dónde proviene esto. Proviene del amor, proviene de desear ayudar, proviene de pensar que si poseemos la experiencia, si conocemos cómo se resuelve algo, ¿por qué no ahorrárselo? Pero existe algo que tenemos que comprender. El aprendizaje no está en la solución, está en el proceso de búsqueda de esa solución. Cuando un pequeño afronta una dificultad y tiene que pensar, tiene que darle vueltas, tiene que probar distintas estrategias, lo que está realizando es desarrollar su corteza prefrontal, que es la sección del cerebro encargada de la planificación, de la toma de decisiones, de la resolución de dificultades. Y esta sección del cerebro se desarrolla con el uso, con la práctica. Es como un músculo. Si no lo ejercitas, no se fortalece. Te voy a relatar algo que me ocurrió con uno de mis pequeños. Un día llegó del colegio y me expresó: «Mamá, tengo una dificultad con un trabajo en grupo. Existe un compañero que no ejecuta nada y nosotros estamos ejecutando todo el trabajo». Y mi primer impulso, te lo confieso, fue expresarle: «Observa, esto es lo que tienes que ejecutar. Conversa con el profesor o plantéalo así o ejecuta esto otro». Pero me detuve, respiré y le expresé: «Cuéntame más. ¿Qué crees tú que podrías ejecutar?». Y comenzamos a conversar. Él comenzó a darme ideas, algunas muy buenas, otras no tanto, y yo simplemente le escuchaba, le formulaba preguntas, le asistía a pensar. Finalmente, él mismo encontró una solución. Y cuando llegó al día siguiente y me relató que había conversado con su compañero y lo habían solucionado, la satisfacción en su rostro no tenía precio, porque no era mi solución, era la suya. Y eso le brindó una sensación de competencia, de yo puedo, que jamás habría conseguido si yo le hubiera brindado la respuesta.
Además, existe algo muy significativo que ocurre cuando constantemente resolvemos las dificultades de nuestros pequeños. Les estamos quitando la posibilidad de equivocarse. Y equivocarse es esencial para el aprendizaje. El cerebro aprende muchísimo más de los fallos que de los aciertos, porque cuando nos equivocamos, cuando algo no resulta como esperábamos, el cerebro se activa, busca alternativas, forma nuevas conexiones. En cambio, cuando ejecutamos algo bien a la primera, el cerebro simplemente registra, vale. Esto funciona así, pero no existe ese proceso de búsqueda, de creatividad, de pensamiento crítico y además, cuando no permitimos que nuestros pequeños se equivoquen, les estamos transmitiendo una idea muy peligrosa. Que equivocarse es malo, que hay que evitarlo a toda costa. Y esto genera una cantidad de ansiedad tremenda porque la existencia está llena de incertidumbre, de situaciones en las que no conocemos cuál es la respuesta correcta, en las que tenemos que probar, equivocarnos, aprender, ajustar. Y si un pequeño crece pensando que equivocarse es terrible, que tiene que ser perfecto, que tiene que acertar constantemente a la primera, se va a transformar en un adulto paralizado por el temor al fracaso. Entonces, ¿qué podemos ejecutar cuando tu pequeño llegue con una dificultad? En lugar de brindarle la solución, formúlale preguntas. ¿Qué crees que podrías ejecutar? ¿Qué opciones se te ocurren? ¿Qué crees que ocurriría si hicieras esto? Ayúdale a pensar, no a que piense como tú, porque puede que su solución no sea la que tú habrías elegido, puede que incluso sea un fallo, pero es su proceso, es su aprendizaje. Y tú puedes permanecer ahí para acompañarle, para asistirle a reflexionar posteriormente sobre qué ha funcionado y qué no, pero no para quitarle esa experiencia. Y otra situación muy significativa, normaliza el fallo. Cuéntale tus propios fallos de cuando tú eras pequeño o incluso de ahora. Hoy en el trabajo me equivoqué en esto. ¿Y comprendes qué ejecuté para solucionarlo? Porque cuando los pequeños observan que los adultos también nos equivocamos, que también tenemos que buscar soluciones, que también aprendemos, se percatan de que el fallo es sección de la existencia, no algo que hay que evitar a toda costa. El tercer fallo es la comparación, y este es uno de los que más daño provoca a la autoestima de los pequeños. Observa a tu primo cómo se porta bien. Tu hermano a tu edad ya conocía leer. El pequeño de mi amiga obtiene mejores calificaciones que tú, y muchas ocasiones los progenitores lo ejecutan sin mala intención, pensando que eso va a motivar al pequeño, que le va a animar a esforzarse más, pero la realidad es exactamente la contraria. Cuando comparamos a un pequeño con otro, lo que le estamos expresando es, tú no eres suficiente tal y como eres. Y esto es devastador para su autoestima, porque la autoestima se construye fundamentalmente a partir de dos pilares, el sentirse querido incondicionalmente y el sentirse competente. Y cuando comparamos, estamos poniendo en jaque ese pilar del amor incondicional, porque el pequeño comprende que tiene que ser como ese otro para ser querido, para ser valorado, para ser suficiente. Y esto tiene efectos que se arrastran durante toda la existencia. Adultos que jamás se sienten suficientes, que constantemente están mirando lo que ejecutan los demás, que se miden constantemente con los demás, que no disfrutan de sus propios logros porque constantemente existe alguien que lo está ejecutando mejor. Y todo esto proviene en muchas ocasiones de esas comparaciones de la niñez. Además, la comparación genera algo muy tóxico, la envidia y la competitividad entre hermanos o entre compañeros. Cuando le expresas a tu pequeño, observa a tu hermano cómo estudia. No estás motivándole a estudiar más. Lo que estás generando es resentimiento hacia su hermano, porque el mensaje que recibe es, mi madre desea que yo sea como mi hermano, no como yo soy. Y existe otra situación muy significativa que tenemos que comprender. Cada pequeño es único, posee su propio temperamento, su propio ritmo de crecimiento, sus propias fortalezas, sus propias áreas de mejora. Y comparar es ignorar esa unicidad, es pretender que todos los pequeños tienen que ser iguales, que todos tienen que desarrollarse al mismo ritmo, que todos tienen que ser buenos en las mismas situaciones. Y eso no es real y es tremendamente injusto. La neurociencia nos expresa que el cerebro de cada pequeño es distinto. Existen pequeños con un cerebro más visual, otros más auditivo, otros más kinestésico. Existen pequeños que procesan la información más rápido, otros más despacio, pero con más profundidad. Existen pequeños que son muy buenos en matemáticas y otros que son muy buenos en música o en deportes. Y todo eso está bien, todo eso es válido. No existe una única manera de ser inteligente.
No existe una única manera de ser valioso. Entonces, ¿qué podemos ejecutar en lugar de comparar? Primero, toma conciencia de cuándo lo ejecutas, porque muchas ocasiones lo ejecutamos sin percatarnos. Y cada ocasión que te sorprendas comparando, detente y reformula. En lugar de observa a tu hermano cómo se porta, prueba con me gustaría que en casa todos colaboráramos más. ¿Qué te parece si me asistes con esto? En lugar de el pequeño de mi amiga obtiene mejores calificaciones, prueba con percibo que en matemáticas te está costando un poco. ¿Cómo puedo asistirte? Y algo fundamental, compara a tu pequeño consigo mismo, no con otros. Observa qué bien. El mes pasado te costaba mucho esto y ahora ya lo ejecutas solo. Estoy muy orgulloso de cómo has mejorado en esto, porque eso sí es motivador, eso sí le asiste a observar que el esfuerzo tiene sentido, que está progresando, que está creciendo. Y lo más significativo, le enseña que lo que importa no es ser mejor que los demás, sino ser mejor que uno mismo hace un tiempo. Y una situación más, valora las fortalezas únicas de cada pequeño. Si posees varios pequeños, reconoce que cada uno es bueno en situaciones distintas y que eso es maravilloso. Tú eres muy creativo, tú eres muy empático, tú posees una capacidad de concentración increíble. Porque cuando un pequeño se siente visto, cuando se siente reconocido en lo que él es, en lo que él posee de especial, su autoestima se fortalece de una manera brutal. El cuarto fallo, y este para mí es uno de los más significativos, es no validar las emociones de nuestros pequeños. Y esto es algo que percibo constantemente. Un pequeño llora porque se le ha roto un juguete y el progenitor le expresa, no llores por una tontería. Una pequeña está triste porque su amiga no ha jugado con ella en el recreo y la madre le expresa, no te pongas así, no es para tanto. Un adolescente está molesto y le expresamos, no posees motivos para molestarte. Te lo estamos brindando todo. Y con esto, ¿qué estamos ejecutando? Estamos invalidando su experiencia emocional. Estamos expresándole que lo que siente no es correcto, que no posee derecho a sentirlo, que su emoción no es válida. Y esto tiene efectos muy graves en el crecimiento emocional, porque permíteme que te aclare algo muy significativo. Las emociones no son ni buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas. Simplemente son señales que nos brinda nuestro cerebro, nuestro cuerpo sobre lo que está ocurriendo. Y todas las emociones poseen una función, todas poseen un sentido. El temor nos protege del peligro, la tristeza nos asiste a procesar las pérdidas. El enfado nos brinda energía para poner límites o para modificar algo que no está bien. Cuando invalidamos las emociones de un pequeño, cuando le expresamos que no tiene que sentir lo que siente, lo que estamos ejecutando es desconectándole de sí mismo, porque ese pequeño aprende que sus emociones no son fiables, que no puede confiar en lo que siente. ¿Y entonces qué ejecuta? Pues reprime esas emociones, las oculta, actúa como que no existen. Y esto genera un montón de dificultades porque esas emociones no desaparecen. Se quedan ahí en el inconsciente generando malestar, generando ansiedad, generando incluso síntomas físicos. Dolores de cabeza, de tripa, dificultades de sueño. Y a largo plazo poseemos adultos que no logran identificar lo que sienten, que no logran manejar sus emociones, que explotan de repente porque han estado reprimiendo durante tanto tiempo que ya no pueden más. Y además, cuando invalidamos las emociones de nuestros pequeños, les estamos privando de algo fundamental, la posibilidad de aprender a gestionarlas. Porque la gestión emocional no es algo innato, es algo que se aprende. Y se aprende cuando alguien nos acompaña en esa emoción, cuando alguien nos asiste a ponerle nombre a lo que sentimos, cuando alguien nos enseña estrategias para regularnos. Te voy a relatar cómo se valida una emoción, porque creo que esto es algo que muchos progenitores no logran ejecutar, no porque no deseen, sino porque nadie les ha enseñado. Validar una emoción significa 3 situaciones. Primero, reconocer la emoción. Percibo que estás muy molesto, parece que estás triste, te noto nervioso. Con esto le estamos asistiendo a poner nombre a lo que siente, que es el primer paso para poder gestionarlo. Segundo, legitimar la emoción. Es normal que te sientas así. Posee sentido que estés molesto. Yo también me sentiría triste en tu lugar. Con esto le estamos expresando que su emoción es válida, que posee derecho a sentirla, que no está mal sentir lo que siente. Y tercero, y esto es muy significativo,
diferenciar entre emoción y conducta, porque una situación es validar la emoción y otra muy distinta es permitir cualquier conducta. Tú puedes expresarle a tu pequeño: comprendo que estás muy molesto, es normal, pero no está bien que golpees a tu hermano. Vamos a buscar otra manera de expresar ese enfado. Con esto le estás enseñando algo fundamental, que todas las emociones son válidas, pero no todas las conductas lo son. Y le estás brindando la posibilidad de aprender maneras más sanas de manejar lo que siente. Y algo más, cuando validamos las emociones de nuestros pequeños, les estamos enseñando empatía, porque ellos aprenden que es significativo escuchar lo que los demás sienten, que es significativo respetar las emociones de los demás. Y esto es fundamental para sus relaciones futuras, para su inteligencia emocional, para su capacidad de conectar con los demás. Así que la próxima ocasión que tu pequeño exprese una emoción, aunque te parezca que no es para tanto, aunque te parezca una tontería, detente, respira y valídala. Ponte a su altura, mírale a los ojos y expresa: percibo que esto te ha afectado mucho. Cuéntame más. Y posteriormente de validar, entonces sí puedes asistirle a buscar soluciones, a poner las situaciones en perspectiva, a regularse. Pero constantemente primero validamos. El quinto fallo tiene que observar con los premios y los castigos. Y este es un tema que genera mucha polémica, lo comprendo, pero permíteme que te aclare qué ocurre en el cerebro de un pequeño cuando educamos basándonos excesivamente en premios y castigos. Cuando premiamos a un pequeño cada ocasión que ejecuta algo bien, cuando le brindamos un regalo, un dulce, un privilegio por cada pequeño logro, lo que estamos ejecutando es entrenándole a ejecutar las situaciones por la recompensa externa, no por la satisfacción intrínseca. Y esto posee una dificultad, que la motivación externa es muy frágil. ¿Qué ocurre cuando no existe premio? Pues que el pequeño no posee motivación para ejecutar las situaciones. Y esto lo percibo mucho en mi práctica. Adolescentes que no estudian si no existe un premio de por medio, que no colaboran en casa si no les brindas algo a cambio, que no ejecutan las situaciones por el simple placer de ejecutarlas bien, de aprender, de contribuir, porque jamás se les ha brindado la posibilidad de desarrollar esa motivación intrínseca. Y existe algo más. Cuando premiamos constantemente, estamos transmitiendo un mensaje peligroso. Le estamos expresando al pequeño: lo que tú ejecutas bien es tan excepcional, tan fuera de lo normal, que hay que premiarlo. ¿Y con esto qué ocurre? Pues que el pequeño puede pensar que ejecutar las situaciones bien no es lo esperado, no es lo normal, sino algo extraordinario. Y esto no le asiste a construir una buena autoestima ni a desarrollar el sentido de la responsabilidad. No estoy expresando que jamás haya que brindar un premio, pero tiene que ser algo excepcional, algo para logros verdaderamente significativos, no para cada pequeña situación. Y principalmente, el mejor premio que podemos brindar es nuestro reconocimiento verbal, nuestra atención, nuestro orgullo. Estoy muy orgullosa de cómo te has esforzado. Me encanta observarte disfrutar aprendiendo. Qué bien te ha resultado. Seguro que tú también estás contento contigo mismo. Y en cuanto a los castigos, aquí tenemos que ser aún más cuidadosos. Porque el castigo, especialmente si es desproporcionado, si es humillante, si se ejecuta desde el enfado, puede ser muy dañino para la relación con nuestros pequeños y para su autoestima. El castigo enseña lo que no hay que ejecutar, pero no enseña lo que sí hay que ejecutar. Y además, el castigo genera temor, resentimiento, ganas de evitar ser descubierto. No genera aprendizaje real, no genera interiorización de valores, no genera responsabilidad. Además, existe algo que está muy estudiado en neurociencia. Cuando un niño se encuentra en estado de amenaza, cuando siente temor al castigo, su mente se paraliza. Se pone en marcha la amígdala, esa zona cerebral responsable de las reacciones de lucha o escape, mientras se desactiva la corteza prefrontal, la región encargada del pensamiento lógico, las decisiones y el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, un niño bajo castigo no está en proceso de aprender nada. Está simplemente en un estado de supervivencia básica. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actuación cuando un niño tiene un mal comportamiento? Cuando no respeta una regla, debemos aplicar consecuencias lógicas en lugar de castigos sin sentido. Una consecuencia lógica es algo que tiene conexión directa con el comportamiento mostrado. Por ejemplo, si un niño arroja comida al piso,
La consecuencia lógica sería que él mismo debe limpiarla. Si un joven llega tarde a su hogar, la consecuencia lógica es que en la siguiente ocasión deberá regresar más temprano. Si daña algo que pertenece a su hermano, la consecuencia lógica es que debe arreglarlo o compensar ese daño de alguna forma. Esto no representa un castigo, sino una consecuencia natural de sus decisiones. Y le está transmitiendo algo esencial. Nuestras decisiones tienen resultados. Debemos hacernos cargo de nuestros actos. Y lo más relevante, todo esto lo realizamos desde la tranquilidad, no desde la ira, porque educar con enojo jamás da resultados positivos, solamente crea más estrés, más separación, más problemas. Y un punto muy relevante, antes de establecer una consecuencia, siempre, sin excepción, conversamos con el niño. Le cuestionamos qué sucedió, le prestamos atención, le brindamos la posibilidad de dar su versión, porque en ocasiones existen aspectos que desconocemos. A veces hay motivos que no habíamos comprendido, y si bien esto no disculpa el comportamiento, nos permite comprender mejor y establecer la consecuencia de forma más equitativa y más formativa. El sexto error representa el polo contrario de la sobreprotección, la ausencia de límites. Y este es un fallo que observo con mayor frecuencia. Padres que por temor a decepcionar a sus hijos, por desear ser sus compañeros, por estar exhaustos, por evitar enfrentamientos, no establecen límites definidos. Y permíteme decirte algo muy relevante. Los niños requieren límites. Los requieren para experimentar seguridad, para comprender qué se espera de su comportamiento, para aprender a relacionarse con otros, para desarrollar control sobre sí mismos, para comprender que no todo es factible, que no todo es instantáneo, que existen reglas, que existen resultados. Un niño sin límites es un niño con ansiedad, porque habita en un entorno sin organización, sin puntos de referencia, sin conocer hasta dónde puede avanzar, y eso provoca muchísima inseguridad. Es comparable a caminar sin poder ver el terreno, sin saber en qué momento va a tropezar. Además, los límites representan una expresión de amor, porque cuando estableces límites a tu hijo, le estás comunicando: te quiero tanto que voy a hacer el esfuerzo de mostrarte qué es correcto y qué no lo es, de soportar tu molestia cuando te digo que no, de ser el adulto en esta relación. Pero atención, una cosa es establecer límites y otra muy distinta es ser autoritario. Los límites deben ser definidos, pero también coherentes. No se trata de porque lo digo yo, sino esta es la regla y este es el motivo. Y los límites deben ser adecuados para la edad. No puedes establecer los mismos límites a un niño de 3 años que a uno de 10, ni a uno de 10 que a uno de 15. Los límites van transformándose con el crecimiento del niño, otorgándole más autonomía, más responsabilidad, más espacio para decidir. ¿Y cómo establecemos límites de manera saludable? Primero, deben ser limitados en número, pero definidos con claridad. Si estableces 1000 reglas, ninguna se respeta. Es mejor tener 4 o 5 normas verdaderamente relevantes, que sean claras, que todos en el hogar las conozcan y que se respeten siempre. Normas relacionadas con aspectos fundamentales: respeto, seguridad, responsabilidades esenciales. Segundo, los límites deben ser constantes. No puede ocurrir que hoy está permitido y mañana no, dependiendo de tu estado emocional, porque eso desorienta enormemente al niño y le transmite que las reglas no son verdaderamente relevantes, que varían según el humor del adulto. Tercero, aclara el límite. No puedes continuar viendo televisión porque necesitas descansar para estar bien mañana en la escuela. No hace falta una explicación extensa, pero sí una razón breve y clara que le facilite comprender el propósito de la norma. Cuarto, sostén el límite incluso si se molesta. Y esto representa lo más complicado, lo comprendo. Porque observar a tu hijo sollozando, molesto, expresándote que eres el peor padre del planeta, es extremadamente duro. Pero si tú cedes cada ocasión que él se enfada, le estás transmitiendo que si hace un berrinche suficientemente intenso, obtiene lo que desea y eso no le está beneficiando. Créeme, lo que sí puedes realizar es reconocer la emoción. Comprendo que te sientas molesto. Yo también me sentiría así si deseara algo y no pudiera obtenerlo. Pero la respuesta sigue siendo no. Reconoces la emoción, pero sostienes el límite. Y con el paso del tiempo, el niño comprende que sentir enojo es válido, pero que eso no modifica las reglas. Y algo muy relevante, los límites también se discuten conforme los niños van creciendo. Con un adolescente, por ejemplo, puedes expresarle: esta es mi inquietud,
Esta es la regla que tenemos, pero estoy dispuesto a escuchar tu alternativa si consideras que podemos manejar las cosas de otro modo. Porque esto le transmite que las normas no son arbitrarias, que existe espacio para la conversación, para la negociación, pero siempre dentro de un contexto de respeto. Y un último aspecto sobre los límites. Tú también debes respetarlos. Si la regla es que no se grita en el hogar, tú tampoco puedes gritar. Si la regla es que se dialoga con respeto, tú debes dialogar con respeto, porque los niños no replican lo que expresamos, replican lo que hacemos. Y si tú estableces reglas que después tú mismo no respetas, pierdes toda la autoridad. Y llegamos al séptimo error. Y para mí, este es uno de los más difíciles porque daña la base de la relación con nuestros hijos, no brindarles tiempo de calidad. Habitamos en una sociedad que nos tiene agotados. Laboramos muchas horas, llegamos al hogar cansados, tenemos 1000 tareas que realizar, 1000 preocupaciones en la mente. Y frecuentemente el tiempo que compartimos con nuestros hijos no es verdaderamente tiempo de calidad. Estamos físicamente ahí, pero mentalmente estamos en el teléfono móvil, en el trabajo, en las preocupaciones, en la lista de pendientes. Y los niños lo perciben. Ay, ¿cómo lo perciben? Un niño sabe perfectamente cuándo le estás escuchando verdaderamente y cuándo estás presente, pero ausente. Y cuando un niño percibe que no le brindas atención, que no eres verdaderamente importante para ti, su autoestima se daña. La conexión entre ustedes se debilita y comienzan los problemas de comportamiento, porque frecuentemente las conductas problemáticas de los niños no son más que una manera desesperada de solicitar atención, de expresar, mírame, estoy aquí, necesito que me observes. Y hay algo que debemos comprender. No es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad. Prefiero 20 minutos diarios de atención completa, de presencia total, que 2 horas de estar juntos, pero cada uno observando su pantalla, porque lo que el niño requiere es sentirse observado, sentirse importante, sentirse la prioridad de alguien. ¿Y qué representa el tiempo de calidad? Pues es tiempo en el cual tú estás completamente presente, teléfono móvil apagado, televisión apagada, mente presente. Es tiempo en el cual le escuchas verdaderamente, en el que le observas a los ojos, en el que te interesas por lo que a él le interesa. Puede ser jugar a lo que él desee, puede ser leer una historia, puede ser simplemente conversar sobre cómo fue el día, pero es tiempo en el cual él percibe que es lo más importante del universo para ti en ese instante. Y esto tiene efectos neuroquímicos muy intensos. Cuando un niño recibe atención de calidad de sus padres, su cerebro produce oxitocina, que es la hormona del apego, de la conexión, de la seguridad. Y esta oxitocina neutraliza el cortisol, que es la hormona del estrés. Así que literalmente cuando le ofreces tiempo de calidad a tu hijo, estás regulando su sistema nervioso, estás haciéndole sentir protegido, estás fortaleciendo el vínculo entre ustedes. Y este vínculo es la base de todo, porque un niño que se percibe conectado con sus padres, que se percibe querido, que se percibe importante, es un niño que va a tener más facilidad para confiar en ellos cuando tenga un problema, para escuchar sus sugerencias, para respetar las normas, porque las normas solamente funcionan cuando existe vínculo. Si no hay conexión, si no hay relación, las normas se transforman en una imposición que el niño va a intentar evadir en cuanto tenga oportunidad. Y además, estos momentos de tiempo de calidad son los que permanecen en la memoria. Yo cuando recuerdo mi infancia no me acuerdo de los obsequios que me dieron mis padres. Me acuerdo de los momentos que compartí con ellos. Me acuerdo de cuando mi padre me enseñó a andar en bicicleta, de cuando mi madre se sentaba junto a mí a hacer las tareas escolares, de esas tardes de domingo en las que íbamos al parque. Eso es lo que permanece. Eso es lo que construye la historia emocional de una persona. Entonces, ¿qué podemos realizar? Pues mira, lo primero es ser conscientes de cuánto tiempo de calidad estamos dedicando realmente a nuestros hijos. Y si te percatas de que no es suficiente, no te culpes, pero sí hazte responsable. Encuentra momentos. Puede ser por las mañanas antes de ir a la escuela. Puede ser durante la cena, sin teléfonos móviles en la mesa. Puede ser antes de dormir. Encuentra esos momentos y protégelos como si fueran lo más sagrado del planeta, porque lo son. Y algo muy relevante, en esos momentos sigue su ritmo, sigue sus intereses. No se trata de que tú determines qué hacer, se trata de que le permitas a él determinar. Si desea jugar a algo que a ti te parece tedioso, juega. Si desea contarte con todos los detalles lo que ocurrió en el recreo, escucha.
porque lo que le estás demostrando es que él es importante, que lo que a él le importa a ti también te importa. Y si tienes varios hijos, procura tener también tiempo individual con cada uno, porque cada hijo es único y cada hijo necesita percibir que tiene su espacio especial contigo, que no siempre tiene que compartir tu atención con sus hermanos. Bueno, hemos llegado al final. Hemos hablado de 7 errores muy frecuentes que casi todos los padres cometemos sin darnos cuenta. La sobreprotección, resolver siempre sus problemas, comparar, no reconocer las emociones, premiar y castigar en exceso, no establecer límites claros y no brindar tiempo de calidad. Y ahora deseo que te quedes con algo muy relevante. Si te has identificado con alguno de estos errores o con todos, no te sientas mal. Ser padre es la tarea más complicada del mundo y nadie nos ha enseñado cómo realizarlo. Todos vamos aprendiendo sobre la marcha, todos nos equivocamos, todos pedimos perdón a nuestros hijos. Pero lo hermoso es que siempre podemos cambiar. El cerebro es plástico, las relaciones se pueden reparar, los patrones se pueden modificar. Y el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas dedicado este tiempo a informarte, a aprender, a desear hacerlo mejor, ya dice mucho de ti como padre o como madre, porque educar no es ser perfecto. Educar es estar presente, es ser consciente, es intentar mejorar, es levantarte cuando te caes, es pedir perdón cuando te equivocas, es aprender de tus errores y continuar. Y sobre todo es amar a tus hijos incondicionalmente, con sus virtudes, con sus defectos, con todo lo que son y todo lo que pueden llegar a ser. Yo siempre expreso que el amor no es suficiente para educar, pero si tus hijos perciben que les quieres, si perciben que estás ahí, si perciben que pueden confiar en ti, ya tienes lo más importante. El resto son herramientas, son estrategias, son técnicas que podemos ir aprendiendo y mejorando con el tiempo. Así que te motivo a que comiences poco a poco. Selecciona uno de estos errores, el que más te haya resonado, y comienza a trabajar en él. No intentes cambiarlo todo de inmediato porque te vas a frustrar. Pero sí puedes elegir una cosa, una sola cosa y comprometerte a hacerla diferente. Y cuando eso ya lo tengas integrado, avanzas a la siguiente. Y algo muy relevante, conversa con tus hijos. Si te has percatado de que has cometido alguno de estos errores, puedes expresárselo. Puedes decirles, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que en ocasiones te sobreprotejo y eso no te está beneficiando. Así que a partir de ahora voy a intentar permitirte hacer más cosas solo, aunque me resulte difícil. O me he dado cuenta de que no siempre he reconocido tus emociones y deseo que sepas que todo lo que sientes es importante. Para mí, los niños valoran muchísimo esta honestidad y además les estás enseñando algo fundamental, que los adultos también nos equivocamos, también aprendemos, también crecemos. Y por último, sé amable contigo mismo. La culpa no sirve para nada. Lo que sirve es la responsabilidad, el compromiso de hacerlo mejor. Y recuerda que tus hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres reales, padres que se equivoquen, pero que estén dispuestos a rectificar, padres que les quieran incondicionalmente, padres que estén ahí en las buenas y en las malas. Así que respira, confía en ti, confía en tus hijos y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para conectar, para acompañar, para educar con amor y con conciencia. Y ahora deseo preguntarte algo. ¿Te ha ocurrido alguna de estas situaciones en tu vida diaria? ¿Te has identificado con alguno de estos errores? ¿Hay algo que desees compartir? ¿Alguna experiencia, alguna duda, algún momento en el que te hayas percatado de que estabas cometiendo uno de estos errores y lograste cambiarlo? Me encantaría leerte en los comentarios porque al final todos estamos en el mismo barco. Todos estamos intentando criar niños sanos, felices, seguros de sí mismos. Y compartir nuestras experiencias nos beneficia a todos. Nos hace sentir menos solos, nos da ideas, nos inspira. Así que, por favor, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido este video, con qué te has identificado, qué vas a comenzar a hacer diferente. Y si conoces a alguien que consideras que puede beneficiarse de este contenido, comparte este video, porque entre todos podemos ayudarnos a criar mejor, a educar con más conciencia, a acompañar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo, por desear ser mejor padre o mejor madre cada día. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy fuerte.